El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 36 minutos. Gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora a través de Majestad FM. También gracias por la interacción, los comentarios de nuestra amable audiencia. Seguimos recabando criterios desde diferentes ópticas en torno a la situación económica y particularmente los dos temas que tal vez han centrado el debate de las últimas 3 semanas. La eliminación de los subsidios a las gasolinas extra y Ecopaís y al diésel. Decisión que luego pues es de dominio público, fue revertida por parte del gobierno y se entiende que se está trabajando en la elaboración de un nuevo decreto cuyo contenido todavía no lo sabemos. Y por otra parte, el trámite que comenzó ayer formalmente en la Asamblea Nacional del proyecto de ley económica urgente, que tiene temas tributarios, tiene un nombre recontra hiper larguísimo, que lo dimos lectura el otro día, ¿no? Con tertulio, ley de crecimiento económico y un montón de cosas. Es igual de largo que el texto de la reforma. Sí, una especie de trole le dicen algunos, la trole 5 le dicen algunos. El metro. ¿Qué opina Osvaldo Landazuri, analista económico? Visita nuestra mesa de trabajo, bienvenido, buenos días. Bienvenido, economista. Buenos días, Fabricio, Alexis, gracias por la invitación. Yo creo que la situación que vive el país debe ser explicada con números y cifras para tratar de ser lo más objetivos posibles. Usted haga de cuenta que tiene una situación de un déficit que según el gobierno estará en los 3.800 millones. Ojo que ahí están 1.000 millones que estaban siendo estimados para monetizar activos, que yo no les veo que vaya a pasar. Entonces algunos analistas vemos un hueco de unos 5.000 millones de dólares solo en déficit. Para el 2020. Este año, el 2019 año. Vamos a terminar así. Este año nos vamos a ver endeudado en 9.000 millones de dólares. Ojo otra vez, que puede ser más si es que usted considera que no va a tener esos 1.000 millones de dólares. Fíjense las cifras que les estoy dando, 9.000 millones de deuda, 5.000 millones de déficit. Y la gran pregunta, sin ser de izquierda, de derecha, de centro, es bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos al respecto, suponiendo que nosotros queremos seguir estando dolarizados? Entonces, la respuesta a esa pregunta es la que la sociedad debe hacerse. Y en esa línea entonces hay que trabajar en todas las vías según mi óptica. Es decir, la propuesta que el gobierno la planteó de quitar subsidios era una propuesta técnicamente racional, porque el subsidio está realmente beneficiando a los que no debe beneficiar y esa plata debería ir a beneficiar a los que sí necesitan beneficiarse. Ahora, yo he estado en muchas entrevistas y me han dicho, bueno, ¿cómo define usted las personas que necesitan el bono o necesitan la ayuda? Y yo les he dicho, bueno, las que necesitan la ayuda no es la persona que tiene un carro chiquito y que sale todos los días realmente a sufrir en su empleo, en su actividad, ganando poco. Los que necesitan el soporte son los que tienen el bono de desarrollo humano. Es decir, esa es la parte de la sociedad que necesita la ayuda que el gobierno le estaba ofreciendo. Pero ahí me parece que, digamos, no tenemos tan transparentadas las cifras, economista, porque quienes reciben el bono hoy son más o menos 1.300.000 personas. 300.000 adhiriéndoles a estas... Añadiéndole... Exactamente, ¿no? Y este crecimiento de la pobreza tan acelerado que hemos tenido durante estos años. El otro día en esta mesa de trabajo, el economista Jaime Gallo, ayer fue, ¿no? Marco Flores fue el lunes. Nos dijo que 4 millones y pico de personas en este país viven con menos de $80 al mes. ¿Qué hacemos con ellos? Entonces, porque digamos, también tenemos distintos niveles de pobreza. Sí, no claro. están solo los que reciben el bono. Es correcto, y esa apreciación es muy correcta y racional. Yo estaba con Marco en algunos foros y he podido discutir el tema. Lo cierto, estimado Alexis, es que en términos generales lo que está pasando en el país es que nosotros no escogemos por dónde ir. Y entonces, en esa línea yo diría, perfecto, podía haberse ampliado el subsidio a este tipo de personas, es decir, a las personas a la siguiente capa de pobreza. Pero tener un subsidio a combustibles realmente le está mermando 1.500 millones de dólares al año y usted está beneficiando a todos. Y a los que más beneficia son a los que tienen autos con mayor cilindraje o los que tienen, yo qué sé, piscinas que se calientan con gas, una serie de situaciones que realmente no se entienden. A ver, entonces, yo entiendo entonces que usted estaba de acuerdo entonces con
la eliminación de los subsidios, pero le pregunto, ¿esa era la manera como lo hizo el gobierno cuando emitió el decreto 883 o había que ir al gradualismo? Ayer Jaime Gallegos nos decía, si querían hacer esa medida, debió haber sido gradual. O por lo menos informe. Ya, o por lo menos, digamos, socializada, informada, preparar a la gente para Claro, porque semejante medida. lo único que tuvimos fue la declaración en un medio de comunicación del vicepresidente diciendo, les pedimos que Prepárense. Prepárense y Las medidas van a ser compréndannos. duras y comprendan. Pidió Prepárense y comprensión el pónganse vicepresidente. los cinturones de seguridad. A ver, yo creo que se divide en dos este tema, y ahora que Fabricio le acota a la situación es muy pertinente la respuesta. Fabricio, la medida, nos guste o no, y yo sé que es muy impopular y probablemente muchos seguidores no estén de acuerdo, pero lo cierto es que la medida era correctamente tomada desde el punto de vista técnico, es decir, era lo correcto de hacer. Me parece que cuando el gobierno tomó esa medida nos sorprendió a todos porque se estaba yendo por el IVA, pero lo cierto es que era una medida técnicamente correcta. ¿Qué es lo que pasó luego? Es que la implementación política no fue mal elaborada, fue desastrosamente elaborada. Entonces, nunca se identificó, se mapeó los elementos de riesgo para saber que le iban a saltar. Los transportistas, se puso a definir usted las tarifas al día siguiente de la medida. Parece que informes de inteligencia develan que sí había un mapeo. O sea, eso dicen ahora. Plan B publicó informes de inteligencia que hablan de que sí tenían por ahí información sobre lo que usted está señalando. Bueno, y ahora el secretario de la presidencia, el particular, dice, bueno, pasaba lo que pasaba, nos iban a hacer esto que nos hicieron, eso es lo que están mencionando ahora, pero aún así, la medida no estuvo bien tomada. Es decir, si usted tenía ese mapeo de riesgo, tenía que haber tomado otra medida, porque ahora yo sí transparentemente les digo, no había mencionado eso en otras entrevistas porque no se tomaba la medida. Yo analizaba hacia atrás y veía lo que había pasado en el país, y veía un Bucarán que se caía quitando el subsidio del gas, y veía un Correa que se mantenía subiendo el IVA en el terremoto. Entonces, con esos antecedentes, ¿qué hubiera hecho yo? Todo mundo es general después de la guerra, eso es claro. Pero yo ahora, ¿qué es lo que digo? Hubiera sido bueno mezclar, hubiera sido bueno hacer algo con el IVA. Yo he propuesto combinar un IVA las dos diferencial, medidas. combinar cosas, es decir, pero a ver, no clavarle IVA a los productos de primera necesidad. Esos tienen que seguir exentos del pago del IVA. Tienen que seguir exentos. Lo que yo proponía es póngale IVA o súbale IVA, perdón, a ciertos productos que son suntuarios, licores, todos los que tienen ICE, decía yo. Combine la medida para que usted también pueda negociar de alguna manera el momento en que le venía todo lo que iba a venir. Porque lo que usted vio el domingo en ese, yo le he calificado de un chantaje vergonzoso que vivió el país por parte de una parte de la sociedad, la parte indígena, que tiene todo el legítimo derecho de reclamar, eso está clarísimo. Lo que no puede pasar en un país es que ese derecho a reclamar se vuelva terrorismo, es decir, que le quemen edificios públicos, que Pero me parece le que paralicen, etcétera, etcétera. echarles la etcétera. culpa de eso a los indígenas también es parte del reduccionismo del análisis, porque los indígenas no fueron los violentos. Ahí los informes de inteligencia hablan de el grupo de combatientes populares, que digamos ya todos sabemos a quién obedecen, ¿no? Pero me parece que es como bien injusto también tratar de responsabilizarles a los indígenas. Mi estimado Alexis, tiene toda la razón, pero lo cierto es que la marcha que ocasionó todo esto fue la que fue gatillada por el movimiento indígena. Y ahora las declaraciones que ustedes ven de esos dirigentes realmente son declaraciones muy incendiarias, que le ponen a la sociedad en una situación caótica, compleja de manejar. Entonces, sí, acepto su observación, pero lo cierto es que cuando uno ve responsabilidades, realmente todo estaba en una sola gran masa que era liderada por ciertas personas que al final fueron las que negociaron con el gobierno. Ayer en horas de la noche, mientras me trasladaba a la casa, en el auto iba escuchando un programa radial. Y había un analista que decía que los subsidios actualmente como están benefician a los más ricos. Yo no sé si el más rico en este país le pone gasolina extra a su vehículo. O sea, si yo me compro un Maserati que me cuesta más de $100,000, no le voy a poner gasolina extra. El ejemplo del auto de los $40,000 del ministro de Finanzas me parece que también no fue el mejor, me parece que fue bastante desacertado. Más bien creo que esas medidas, tanto la del incremento del IVA como la de la eliminación de los subsidios de la gasolina en este caso, terminan perjudicando al mismo segmento de la población, que es hoy un segmento que está muy, muy flotante, que es el de la clase media. Es correcto.
Creo que eso también es reducir el discurso y estigmatizar. Sí, que tiene- el subsidio beneficia solo a los ricos y no es así. El contertulio no es rico, yo no soy rico, yo le pongo gasolina subsidiada a mi auto. Sí, 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 sí. Ahora, O fíjense... sea, yo le ponía antes súper, ahora le pongo extra. Pero es gasolina subsidiada. Claro, Termina claro. siendo subsidiada. Y Alexis tiene toda la razón, pero yo ahí vuelvo a lo que le había mencionado, es decir, su comentario es muy válido y además a eso le hace falta una crítica más que tiene toda la razón la izquierda del país, es decir, es proporcional, es decir, lo que sucede ahí es que todo es en relación, todo es relativo en la vida, decía mi padre, y entonces cuando uno le beneficia al rico, realmente la proporción que usted le beneficia es poquitito, porque el rico gana 20, 30 veces más de lo que gana el pobre, entonces eso también es cierto. Pero Alexis, usted no puede tener un subsidio que beneficie a mansalva, es decir, que beneficie a todo el mundo. Perfecto, Al que vamos es- allá a la siguiente parte de mi pregunta. Yo estoy totalmente de acuerdo, de hecho nosotros éramos desde hace rato. Nosotros hablamos de esto hace rato. Cuando Correa estaba en la cresta de la ola, cuando nos vendió la idea de las cocinas de inducción, del cambio de la matriz energética, quizás era el mejor momento, pero no quiso asumir el costo político. Porque Claro. sí, como usted bien señalaba, el caso de Bucaram, el caso de Mauá, de Gutiérrez. Lo que nos dijo Marco Flores el lunes, de que cuando él fue ministro de Finanzas de Fabián Alarcón, Planteó tomaron esto. una decisión del gas, subieron el gas, pero luego, como esto ocurrió en medio de la segunda vuelta Claro. de esas elecciones, Alarcón se Dio echó retro. para atrás. ¿De Ahí, acuerdo? Eso muy Marco Flores nos dijo. Hace días atrás estuvo aquí Pablo Zambrano de la Cámara de Industriales y él Sí, le escuché. desde hace muchísimo tiempo, no solo en esta última entrevista, sino en la anterior, hace meses, nos planteó una posibilidad que a mí, por ejemplo, me parece que es, digamos, interesante y que se ajusta a este momento en el que estamos en el desarrollo de las nuevas tecnologías. Los chips. Los chips. Es decir, yo tengo un ingreso mensual X, ¿no? Como cualquier empleado de la clase media. Y tengo, digamos, un nivel de subsidio tal. Quizás focalizar no es la mejor solución. A ver, yo discrepo, y discrepo abiertamente, y lo he dicho desde el principio de esa propuesta, Alexis. ¿Por qué? Porque yo mucho me temía que usted les va a volver gasolineras a varios ecuatorianos. Es decir, usted coge con su chip gasolina y sale a vender. No ustedes, porque ustedes tienen un nivel medio de vida. Pero le da a esa persona con el chip una capacidad de consumo al mes. O sea, yo con mi chip no voy a comprarme 200 galones y con los 200 me voy a la frontera para mandarla a Colombia. Sino quizás lo que Usted necesito sale- para el mes. Usted sale, vende su cuota de gasolina y coge bus. Y con eso está más tranquilo de lo que estaría en esa línea. Entonces, Bueno, por eso somos es de que... Ecuador, ¿no? Netflix nos puso una restricción porque aquí la gente abría y cerraba cuentas cada mes. Pero por supuesto, Alexis. Entonces, a ver, yo me formé en un país que es completamente del otro lado y he aprendido a ver la realidad ecuatoriana. Pero lo cierto, Alexis, es que lo que yo estoy diciendo es real. Sí, sí. Es una situación real. Entonces, yo le decía en medios de televisión, les decía, y se molestaron los del gobierno, se molestaron los de las cámaras, les decía, eso es absurdo. Le van a volver gasolinera a todo mundo. Exagerando. Es decir, a una gran parte le van a volver a gasolinera. El momento en que usted toma decisión de subsidios tiene que ser ese rato y de raíz. No hay cómo focalizar. No, yo le veo bien difícil. y, no hay cómo ir, focalizo? y no hay cómo ir al gradualismo tampoco. ¿Por qué no va al gradualismo aquí, mi estimado ¿Usted no está de Fabricio? acuerdo con el gradualismo? Yo no estoy de acuerdo en este caso con el gradualismo. Creo que el gradualismo se aplica en el ISD, en cierto tipo de impuestos, por ejemplo. Ya. Pero en los subsidios... Pero para los subsidios no. No, porque usted va a hacer especulación. Es decir, cuando usted sabe que va a subir la gasolina, ¿qué hace? Se abastece. Otra vez, pues me abastezco y al día siguiente le vendo al doble y hago retornos extraordinarios. Eso el Ecuador ya lo ha vivido. Lo vivió en las últimas semanas. Entonces, la teoría es bien clara y la experiencia también. Eso Ahora- no funciona en estos casos. Ahora, me parece que también el gobierno en lo que ha fallado, sus estrategias de comunicación han sido un Son desastre. terribles. Son 2 años de incomunicar. No, y un gobierno inoperante también que se demoró en tomar decisiones. Qué bueno que lo dice Fatal. usted y no nosotros. Seguir argumentando sobre el tema del contrabando. A ver, pasamos de... Lo hacemos porque es un tema de cuidado ambiental. Ya no queremos No, que es- consuma tanta gasolina, vaya en eso bicicleta, es- camine, ya va a funcionar el No. metro. A ver, vamos por el tema ambiental primero, después por el contrabando. Ni siquiera se ponen de acuerdo en la cifra que se va por las fronteras. Claro, no, es que no va a ser fácil saber tampoco. Exactamente. Entonces un día el presidente en una cadena nos dice son 400 millones que se van por las fronteras. No, Al no siguiente está, día no está. salen unos artes en todas las cuentas de 200, redes sociales y nos dicen 200 millones. Así es. Entonces pónganse de acuerdo y díganos cuáles son las cifras. Sí, ¿no? claro. Ahí, Alexis, el tema ese es que
el principio para mí es el que funciona aquí, estimados amigos. Está mal el subsidio y la sociedad debe elegir como sociedad por dónde va. Fabricio, ¿cómo focalizo el subsidio? Dele al que necesita, subsidie el transporte, dele un subsidio directo al transporte público, es decir, ahí usted está O sea que el Estado le dé la plata a los transportistas. En el extremo es preferible ¿Verá eso. verá que aquí en Quito se hizo eso por parte de la administración municipal? ¿Ah? Es probable que tenga sus imperfecciones, pero son imperfecciones preferibles a lo que está pasando con los combustibles. Y otra vez, yo les digo, sin ser de izquierda, derecha, centro, yo soy más bien centro-derecha, pero yo diría, objetivicemos el análisis, ofrezcamos una solución como país. 5.000 millones de déficit, 9.000 millones de deuda, ¿qué hacemos? Entonces, la respuesta a eso es la que la sociedad ecuatoriana tiene que dar. En esa línea, entonces, yo creo que es una combinación de varias cosas. El Estado tiene que dar señales claras de disminución del gasto público, es decir, darle a la sociedad una señal de sacrificio, Más despidos. pedir sacrificio. Más despidos. Es probable que sí, existan algo más de despidos, pero al mismo tiempo... El tema es que los despidos generan otro problema social, ¿no? Sí, yo sé, Fabricio, pero esto es una bomba de tiempo. O sea, lo que usted tiene ahora es una bomba de tiempo en la que ya tiene economistas que le están diciendo desdolaricemos y tengamos moneda propia porque esa es una salida. Pero lo cierto es que la dolarización le exige tomar decisiones respecto a cómo administra sus recursos, porque la otra de no hacer nada le lleva a seguirse endeudando. Entonces nosotros, ¿qué decimos? Mire, tengan un límite. ¿Qué va a pasar el siguiente año? Otros 10.000 millones de deuda. Pero eliminaron el techo, pues, en una reforma legal, está eliminado el techo para el endeudamiento hasta el 2021. Que yo no estuve de acuerdo, yo he sido muy objetivo, ustedes me Sí, conocen a mí. yo me acuerdo que usted lo dijo que no estaba de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, ni cuando Correa lo propone, ni cuando lo propone Moreno, o Lazo, o Nebodo, lo que sea. Pero yo tiene he que dicho haber un no. techo. Pero tiene que haber un techo, porque eso es realmente como que usted le endeude a su familia al infinito y les deje a los hijos con una hipoteca y les diga, bueno, ese es su problema porque yo me voy a morir. Entonces, ese es el gran tema que debemos discutir. Ahora, Si pero es el tema es que endeudarse per se tampoco es que es malo. El tema es para qué me endeudo. Correcto, depende para qué se endeuda y cómo se endeuda, mi estimado Alexis. Claro, porque si yo me endeudo para irme de farra, estoy Es una fregado, locura. Pero si Es- me endeudo para poner un negocio, para comprarme una Correcto. casa, es distinto. Pero usted se está endeudando ahora para casi irse de farra. Es decir, está endeudándose para pagar gasto corriente, para pagar otra deuda. Y peor todavía, se está endeudando al chulco. Es decir, se está endeudando a tasas que ni siquiera las personas aguantamos. Peor un país. Entonces, esto eso sí es último malo. se refiere a lo del FMI, ¿o no? También, o sea, el FMI es menos chulco en tasa. Porque es decir, es Jaime más Nebot barato. dijo el otro día más o menos algo parecido, ¿no? Pero- que el FMI era como recurrir al chulco. no es tan así. Menos chulco en tasa. Menos chulco en tasa, pero en cambio le pone unas restricciones que son muy complejas de seguir. Entonces, ese es el FMI. ¿Nos gusta el FMI? A nadie le Y gusta. hay unas condiciones ahí que son... Que no se conocen. Bien difíciles. No, y bien hay otras difíciles. las que se conocen que no se pueden cumplir, ¿no? Bien difíciles. Entonces, ahí, estimados amigos, otra vez volvemos al principio de esta entrevista. Y yo les digo, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, ahí es donde la sociedad salta y dice, no, a mí no me tope. Y el otro dice, los empleados públicos, cuando les dijeron, no 30 días de vacaciones, sino 15, un día de disminución, no, sueldo. tampoco. Y entonces, regresa a ver, tampoco me quite los subsidios. Pero es que esos primeros anuncios Entonces, ¿qué apuntaban hacemos? claramente para mí eran un golpe directo al sector público. Es que además hay que ubicarse, digo yo, en los escenarios. Mira tú, cuando las medidas, por ejemplo, después del terremoto se adoptaron en la época de Correa, todo el mundo saltó a decir que era confiscatorio, que el aporte del salario de los empleados, cómo va a ser posible, cuando se trataba de un tema de solidaridad. Después, ¿en qué se utilizaron los recursos? Ya es otra discusión. Usted vio lo que pasó ahí, ¿no? Exactamente, sí, por eso digo que esa es otra discusión, en qué se usaron. Pero digamos, el principio era solidario. Ahora estaban haciendo o tratando de hacer lo mismo para cubrir las ineptitudes de los gobiernos y ahí sí, digamos, todos tenemos que poner de parte. O sea, por eso la declaración de Sonnenholzner desató una ola de críticas súper fuertes, ¿no? Para mí fue una, O sea, una declaración muy pongan ustedes desatinada. de parte para cubrir nuestras ineptitudes. Es correcto, pero ahí ustedes me están dando la razón en esta parte de su intervención, Alexis, porque indudablemente hay ineficiencias en el Estado y esas ineficiencias tienen que corregirse. Si la sociedad quiere ser eficiente
el Estado debe ser el primero en ser eficiente. Entonces, aquí como que se resume a un punto central, tratando de hacer todo un cierre. El tema es entender que algo tenemos que hacer, es decir, como sociedad algo tenemos que hacer. Y ese algo tenemos que hacer pasa por entender que usted tiene que trabajar en varios frentes. Los subsidios, el gasto público y los impuestos. ¿Y la inversión? ¿Qué hacemos con la inversión? Porque, digo, a ver, si estamos recortando el gasto público de parte del Estado, el Estado ha dejado muchísimo de invertir. No solo es que es un error. No solo es que ha botado gente a las calles, que es gente que consume, que compra, que circula dinero, sino dejó de invertir. Ya no se construyen escuelas, ya no se construyen hospitales. O sea, ya no es el motor de la economía. Ya no es motor de la economía. Y digo, acá se posicionó durante los 10 años que la inversión pública es nefasta, que es mala, que no sé qué. Entonces la gente, no es así. Que ya el gobierno no gasta en nada. Entonces así. ahora el Estado dejó de invertir. Llevamos un año esperando que nos lluevan las inversiones privadas con el gobierno de las libertades y no nos llega nada. Eso es correcto, Alexis, pero ahí hago una acotación a su comentario. La inversión de Correa era mala porque era una inversión 8 veces más cara de lo que debía haber costado. Entonces, ese sí es un error. Ahora, satanizar la inversión pública es claramente un problema, está mal. Hoy, ¿qué ha hecho este gobierno? Lo que ha hecho es pasar la plata de la inversión a reservas del Banco Central. ¿Eso está bien o está mal? Para mí no está bien. O sea, es lo que debió haber ido a las reservas era parte del gasto corriente. Pero otra vez, usted tiene, Alexis, $1.000 millones casi en gasto de burocracia y además quiere invertir. Elijan. Entonces, ¿qué prefiero yo? Prefiero un Estado más eficiente, que esa gente que sale del sector público pase a trabajar en inversiones. Es preferible, 1000 veces preferible eso. Pero hay que dotarle de las herramientas, pues. Hay que dotarle además de plata. Y por eso es que entonces... ¿Y dónde está la plata? Como diría Vladimir Álvarez. Por eso. Y por eso es que yo le digo que la sociedad tiene que elegir. ¿Qué prefieren ustedes ahora sí? ¿Inversiones o gastarse en subsidios de gasolina? Inversiones, pero que se vea. Eso. Porque yo, por ejemplo, todavía no sé, tenemos $10.000 millones que supuestamente iban a ingresar de los multilaterales. Yo no sé en qué se está invirtiendo ese dinero. Es que no se invierte, mi Alexis. Se gasta primero en sueldos. Y segundo, muchos de los miles de millones que han entrado al país han estado destinados al refuerzo de los subsidios sociales. Usted recordará ese tema también. Entonces, eso, por ejemplo, está bien. Pero hacerlo con deuda sí es cuestionable. Hoy ustedes ven el caso chileno. El caso chileno le demuestra que el otro extremo tampoco es bueno. Y por eso yo les decía a ustedes, cuando me preguntaba de la Alianza del Pacífico, y usted me decía, me llama la atención su respuesta. Sí. Yo le decía... me sorprendió su respuesta. El otro extremo tampoco es racional. Por eso es bueno un medio, un centro racional, un centro equitativo, que le diga a la ciudadanía lo que hay que hacer porque es lo correcto. Un centro equitativo, dice economista. Es decir, y le comparto un comentario de uno de nuestros oyentes. Estos problemas tanto, que suelen ser comentarios negativos más bien conmigo, pero tenaces y con nosotros también, si a nosotros aquí nos dicen de todo. Pero está bien, la ciudadanía tiene derecho a opinar. Pero desde luego, nosotros no somos como los ministros que se resienten por toda opinión. Nosotros somos absolutamente demócratas. Nos critiquen, pero nos siguen escuchando. Con mucho gusto recibo esas críticas negativas. Esto, lo que pasa en Ecuador y lo que pasa en Chile, y además asumiendo la autocrítica que hizo Piñera el día de ayer o antes de ayer, es un problema de inequidades. Sí, claro, y por eso es que yo me formé en Chile, y por eso es que el otro extremo tampoco es viable, y yo he dicho eso, es decir, las cámaras de comercio que piensan que el apoyo es incondicional al gobierno y que entonces hay que hacer Alianza del Pacífico y hay que abrir la economía y de golpe hacer todos los cambios, eso es un error. Si usted no analiza bien la apertura comercial, y ojo, yo tengo intereses, claro que los tengo. Tengo interés porque soy industrial y porque veo otra realidad distinta a la que ven los comerciantes. Entonces, le hemos dicho al gobierno, no es lo correcto. Usted va a venderle a la sociedad una situación en la que el libre comercio, en el estado en el que está la economía ecuatoriana, simplemente lo que va a hacer es que compremos más. Fíjense ustedes lo que ha pasado con la Unión Europea. A la Unión Europea teníamos un superávit de 800 millones. Hoy es 300 millones menos de lo que era antes. 500 millones de dólares es ahora el superávit ecuatoriano. ¿Le hemos vendido más? No le hemos vendido más. Pese al libre comercio, nos dan la razón lo que nosotros decíamos. Si somos caros, si somos ineficientes, si no se plantea una apertura comercial racional, justa, lógica,
hay un problema grave. Entonces, ningún extremo es Vea racional. usted, acabo de encontrar en este comentario suyo y en esta respuesta una coincidencia con el correísmo. Por supuesto Usted que no- debe haber. Usted no está de acuerdo con el bobo aperturismo, entonces. Por supuesto, y Correa tenía razón en eso. Ojo que Correa tenía razón en algunas cosas. Por supuesto que sí. El asunto es que si uno dice que la apertura comercial es la solución al problema, no, es una herramienta más. Porque vamos a entrar a competir en desigualdad de condiciones. Ni siquiera Con con, los Colombia o Perú estamos en igualdad de Y condiciones. nos quieren poner a Con México. Nos quiere que hagamos un tratado de libre comercio con México. Con México, por Dios, con México. Entonces, les decíamos nosotros, y se molestaban, ojo, y se molestaron mucho. Les decíamos, fíjense que las condiciones ecuatorianas son complejas. Hay que tomar esto, y se ponían límites. Hasta diciembre está cerrado el acuerdo. Y nosotros decíamos, no, tiene que cerrarse cuando tenga que cerrarse después de haber negociado bien. Entonces, fíjense ustedes que hemos sido equilibrados nosotros en la postura y hemos sido consistentes en aquella postura, es decir, tampoco el otro extremo. El otro extremo que le dice, mentira, tiene que seguir endeudándose y tiene que seguir gastando. No, tiene que haber un ajuste en economía y eso es racional. El Estado debe velar por los que son más vulnerables, pero ese ajuste tiene que darse si usted plantea seguir dolarizado. Correcto. Seguir dolarizado. A ver. O sea, no hay salida a la... No, y sobre ya. eso, y No, sobre porque eso, el 98% quiere seguir dolarizado. sí, pero con estas medidas, O sea, se economista, ¿la dolarización se fortalece o estamos dando lugar a que este sistema monetario que tenemos actualmente en el Ecuador corra riesgo? ¿Por qué? Porque durante la etapa anterior se dijo, a ver, el ISD para fortalecer la dolarización y mantener circulante aquí, evitar que los capitales fuguen. Ahora vamos al gradualismo, pero para reducir el ISD, y estamos incentivando que la gente que más tiene recursos los mande al exterior. A ver, yo creo que ahí sí hay un tema que hay que discutir que es más técnico, estimado Alexis. El asunto es que la dolarización es un flujo de caja, si cabe el término. Entonces, más que por los subsidios, yo creo que ese también fue un error del gobierno. El error del gobierno fue en un punto creer que la población es boba, es tonta, y le decían, está en riesgo la dolarización por los subsidios. Eso es falso, no es correcto. Eso dijo Pero- el vicepresidente Sonnenholzner, dijo eso. Sí, y no está bien, es como irse al otro extremo. Por supuesto que no ayuda porque usted tiene contrabando y se le van dólares, pero lo fundamental para entender cómo la dolarización se mantiene es con balanza de pagos, es decir, cuántos dólares entran y cuántos salen. Eso es facilito de entender. Y ahora tenemos Hoy- más dólares que se van que los que ingresan. Ahora tenemos en balanza comercial un superávit, 300 millones, que es lo que yo le decía a Correa, por eso salí en varias O sea, sabatinas. hay más exportaciones que importaciones en este momento. Estamos importando menos. ¿Por Ya. qué? Porque consumimos menos. ¿Y por qué? Eso Porque el también Estado es la está crisis, gastando claro. menos. Es la crisis. Le decíamos a Correa, La crisis. en vez de poner salvaguardias, gaste menos usted como gobierno y va a ver que eso le baja. Entonces, Alexis, realmente lo que le pone o en riesgo o no a la dolarización es la entrada y salida de divisas. Hoy lo que sucede es que se está sosteniendo en gran medida con deuda. Le entran dólares por deuda. Entonces, Qué peligroso eso. Sí. es peligroso. Porque algún rato se acaba. Entonces, lo que le decimos nosotros a varios economistas es, tampoco me venga con la propuesta de seguirse endeudando hasta que la camisa aguante. Eso no puede ser. Entonces, ahora sí ustedes entienden el punto en el que estoy yo. Es decir, algo hay que hacer, pero tiene que ser una posición equilibrada que vele por los más vulnerables de la Totalmente sociedad. de acuerdo. Correcto. Economista, gracias por el tiempo. Muy gentil, ¿eh? economista, Ustedes, gracias. gracias. Gracias a Osvaldo Landazuri por este diálogo hablando de economía. 8 de la mañana con 5 minutos.